viajar bien y conocer los mapas o cómo distribuir el tiempo en una cosa u otra, porque el tiempo es limitado. Y además yo soy bastante distraído y no sé, y pierdo el tiempo a lo tonto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, todos lo perdemos el tiempo. Yo también soy maestro en eso. Bien, el tema del más allá es muy importante, y quien conoce la doctrina secreta, la ciencia oculta, el concepto Rosacruz del cosmos o la literatura de la escuela espiritual de la Rosacruz Áurea, por ejemplo, este libro de Gloria Intacta, en el que se habla de los diferentes círculos por los que el alma atraviesa en sus distintas iniciaciones, sabe que, bueno, por una parte, el vehículo mental es algo que se conserva y que, por tanto, la información que se tiene a ese nivel es útil, es muy útil. Es decir, no en vano se decía, ¿no? Es decir, uno de los aspectos más importantes es la educación espiritual. El estudio, decía el señor Max Heindel, como primera fase de la formación de Rosacruz era el estudio de la ciencia oculta, el conocimiento del más allá, ¿no? Pero luego, claro, la iniciación es el mapa. La iniciación nos coloca en distintos planos de la realidad suprasensible. Una persona que alcanza un determinado grado de iniciación puede moverse en un plano del más allá, que bueno, es decir, al que no alcanza otra persona que no ha desarrollado esa iniciación, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio y la iniciación, ¿no? Es decir, el estudio y el ritual, es decir, porque en definitiva el ritual lo que hace, ya haciendo un poco una síntesis, es comunicarte con una fuerza que te transforma, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Es decir, porque cuando uno recibe esa fuerza, recibe la posibilidad de transformación con esa fuerza. Esas fuerzas se invocan, las invoca, uno por la iniciación se vincula a ellas y después trabaja con ellas. Y lo trabaja tanto a nivel personal, transformando sus propios vehículos, como poniéndolo al servicio de la humanidad y del desarrollo de la humanidad. Porque nuestro compromiso, no lo olvidemos, es con la humanidad entera, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí para entretenernos con literatura extraña, sino que el trabajo que hacemos es para servir a la humanidad y servir el desarrollo de la humanidad, ¿no? Ese es nuestro compromiso, ¿no? Es decir, como teósofos, como rosacruces, como antropósofos, ¿no? Entonces es importante el conocimiento, y como occidentales, que hemos desarrollado un cuerpo mental de una forma hasta cierto punto desequilibrada, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad de integrar, porque igual en algún otro lugar del mundo donde el vehículo mental no está tan desarrollado, desde la devoción, por ejemplo, se pueda trabajar con mucha más intensidad esa comunicación con las fuerzas y ese conocimiento más intuitivo. Pero nosotros hemos desarrollado un principio mental, es decir, estamos trabajando ese manas, ¿no? Es decir, ese conocimiento cada vez más sutil y más profundo, ¿no? De las causas profundas de las cosas, ¿no? Bueno, pues eso también hay que integrarlo, ¿no? Es decir, y eso obviamente, el hecho de estudiar ya es transformador, ¿no? Entonces, bueno, el estudio es una de las fases importantísimas de la iniciación, porque nos prepara el vehículo mental para la recepción después de fuerzas. Porque si no, uno recibe fuerzas y no sabe luego qué hacer con ellas, ¿no? Es decir, al final lo que pasa es lo que ha pasado tantas veces en la humanidad, de seres humanos que han recibido fuerzas, que han trabajado con fuerzas de forma muy oscura, muy terrible, ¿no? Y que han causado grandes daños a la humanidad y a la Tierra, ¿no? Es decir, y a todo el cosmos, de hecho, ¿no? Es decir, porque este cosmos cerrado, ¿no? Que decíamos, este círculo zodiacal que encierra este campo de desarrollo
es un campo de desarrollo destinado al desarrollo nuestro, al desarrollo de la humanidad, de hecho, y todas las fuerzas, entidades, tanto espirituales, de todos los niveles que se mueven, están involucradas en el desarrollo del ser humano, ¿no? Y están ayudando a que nosotros podamos llevar a cabo ese desarrollo. Entonces, pues bueno, se trata de poder conectar con esas fuerzas y colaborar en ese y para eso es necesario la iniciación, el rito, etc. A mí me ha surgido una duda ahora. A mí me ha surgido una duda ahora, a ver cómo la puedo engranar. Usted ha planteado el trabajo de la fraternidad blanca y desarrollo de la humanidad en transformar y desarrollar al hombre en vías de la evolución. Y ha dividido esta parte del sufrimiento que ha causado parte de esa humanidad por desconocimiento o por conocimiento. Ahora, y yo me pregunto, y le pregunto además, en este viaje triangular de teoría de la teosofía, de práctica del rosacrucismo y de simbolismo de la masonería o francmasonería, en esta cruz viva, dorada, del hombre vertical y la mujer horizontal en su corazón cristalizado para poder desarrollar los vehículos. El sufrimiento no es la puerta que hace trascender al humano, o sea, no ha sido necesario que el hombre haya sufrido para poder despertar. Un ejemplo yo le puedo plantear, que es que me ha surgido como duda, de que, por ejemplo, están los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración. O sea, cómo estas personas han sido capaces de dar salto o que la humanidad pueda saltar. No sé si me explico lo que quiero, la duda que me ha surgido ahora con lo del sufrimiento. No es que sea necesario sufrir, pero no es el sufrimiento quizás la puerta a todo este desarrollo, a todo este despertar. De hecho, usted planteaba que habían dos templos. No sé, pero aquí tomé la nota del templo rojo y el templo azul, y a mí me surgió en la mente: mi padre es azul, mi madre es roja y yo soy violeta. No, en las cosas que yo voy oyendo y voy anotando que me van moviendo. Entonces, sí, hay un trabajo muy fuerte en la evolución planetaria de la fraternidad blanca, de la gran fraternidad blanca. Pero mi pregunta entonces precisa es eso: ¿es o no el sufrimiento la puerta que ha provocado que el hombre avance? Que no es que sea necesario sufrir, pero es que nadie despierta de una fiesta, de algo alegre, sino el hombre logra mutar cuando pasa un gran dolor. Hay un ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de Vincent Van Gogh, cómo él desarrolla su gran obra. Si hubiese estado en el manicomio, hubiese podido desarrollar esa obra tan grande. Y lo aplicamos a nuestros días prácticos. Por ejemplo, yo conozco una persona que es el presidente de la Asociación de Discapacitados Visuales, que sufría mucho, y un día conversando le dije: eres el mismo hombre antes de quedarte ciego a los 20 años, que ahora que has sido capaz de crear una asociación y de crear todas las barreras arquitectónicas que has creado y todo lo que has hecho. Y logró entender que todo ese dolor que él ha pasado de invidencia lo ha llevado hasta donde está. Entonces mi duda era eso: si este triángulo perfecto, pues, porque para mí es lo que yo he visto en ese viaje de teoría, práctica y simbolismo, con la cruz, de hecho pinté el dibujito con la cruz en el medio, y ese santo grial, que es para mí la piedra filosofal. Para mí. Bueno, la duda, no sé si es una duda. Está planteada también. Me agrada cómo lo has planteado, porque realmente es
símbolo fundamental de la... Se aprende a Pablo, ¿no? Sí, un símbolo, claro, es decir, el Rosa Cruz plantea el tema de la cruz como, bueno, es decir, como un elemento fundamental, ¿no? de la iniciación. Está claro que el ser humano en un momento dado tiene que hacer el sacrificio, el mismo sacrificio de cruz, ¿no? Es decir, y rendir hasta la última gota de sangre, ¿no? Al servicio de la humanidad, al servicio del gran ideal espiritual, ¿no? Es entonces la piedra filosofal, el servicio a través del sacrificio por la humanidad. Claro, lo que pasa es que es decir, sufrimiento, sacrificio y tal tienen para nosotros unas connotaciones muy duras, ¿no? Es decir, nos imaginamos arrastrando la cruz. De hecho, bueno, es decir, el sacrificio del Gólgota, del Cristo en el Gólgota, pues bueno, se puede interpretar como realmente, o sea, la glorificación del Cristo tiene lugar cuando Él es colgado en la cruz y Él derrama su sangre allá, ¿no? Y ese símbolo esotérico tan profundo, ¿no? En la que la tierra, de alguna manera, como decía el doctor Steiner, ¿no? Es decir, la tierra de alguna manera recibe al Cristo solar, ¿no? A través de la cruz. Pues bueno, hay algún imbécil por ahí que ha hecho alguna película sangrienta y demás que dice, bueno, se ha entendido, es decir, se ha entendido de una manera, digamos, bueno, muy superficial, ¿no? Es decir, ese sacrificio es el sacrificio que todo hombre tiene que hacer, ¿no? Es decir, el sacrificio de la cruz, que es, ¿no? Es decir, la cruz implica el de tener, digamos, el estar clavado, ¿no? Es decir, el estar estático, ¿no? Es decir, para permitir que toda esa fuerza del Cristo solar encarne y se manifieste, ¿no? Y derramar la sangre, ¿no? Es decir, eso en realidad no tiene en principio nada de doloroso, sino todo lo contrario, es una gran alegría poder hacerlo. Pero realmente quien tiene esa ocasión, ¿no? Es decir, es algo maravilloso, ¿no? Es decir, no tiene nada de dramático, de trágico, sino que es ese sacrificio es el que tiene que hacer todo ser humano. Por eso a la cruz va siempre acompañada la rosa, ¿no? La rosa es ese principio que se va desplegando alrededor y en el centro de la cruz, ¿no? Es decir, que se va abriendo, ¿no? La gran alegría de ver cómo el otro nace cuando la personalidad cuádruple se queda estática, ¿no? Es decir, se queda estática, se clava, es clavada en la cruz. La cruz del sacrificio, de la entrega a la humanidad, ¿no? Así, no sé, todos son símbolos así un poco, pero el gran ideal es ese, ¿no? Es decir, el gran sacrificio de la cruz es lo que posibilita el desarrollo de la rosa, ¿no? Es decir, de esa nueva alma, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera la personalidad acalla, ¿no? Y deja que la rosa se despliegue, ¿no? Es decir, ese acallarse, esa quietud en la observación, o sea, ver cómo esa rosa se manifiesta y de alguna manera irradia su perfume, ¿no? Es decir, Pero eso es en la forma, eso es en la forma simbólica, pero realmente en la realidad o en la vida práctica sería la lucha interna del individuo de ese bien por ese mal constante para ser mejor desde un adentro, ¿no? Para irradiar hacia afuera, hacia el exterior. claro. Si cada hombre es mejor formándose, pues él aporta a la humanidad realmente. Claro, lo que tiene que manifestarse es Atman, que es el uno, el principio espiritual, ¿no? Y ese solo puede manifestarse cuando los principios inferiores se ponen a su servicio. De hecho, sí, es decir, está explicado así de forma simbólica, pero sí, la idea es esta, ¿no? Servir el desarrollo del espíritu en nosotros. Pero que ello comporte, puede ser, pues, un invidente, como usted decía, pues, bueno, construyendo un hospital y demás, bueno, eso también depende, ¿no?
ese trabajo pues bueno, sirva a ese desarrollo, ¿no? Ahí cada uno, es decir, en el plano práctico sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer. Cuando esa voz del alma se escucha y se escucha con fuerza, uno sabe dónde tiene que ir, porque si no, si se pregunta es que no escucha, no escucha otra cosa. Gracias, muchas Si hay alguien que quiere preguntar algo, yo Sí, por detrás están muy callados. como quiera. Yo tengo una cosa para preguntar también, pero Sí, pregunte, Vale. Bueno, son muy tímidos. sí, un poco relacionado, ahora como un inciso, algo que quería preguntar es que hay el Cristo crucificado, pero hay el Cristo resucitado. Hay el Cristo resucitado, o sea que es el bien y el mal, es el dualismo este que Steiner parece que dice que es el futuro, ¿no? Y se hace mucho, cuando sufrimos se hace mucho hincapié en que el sufrimiento va muy bien, claro, pero en la vida hay el placer, hay el resucitado, el vencedor de la muerte. Bueno, yo quería preguntar, en cuanto a lo que ha dicho del dualismo cátaro, ¿cómo lo formulan? Porque, claro, hay un principio de bien y un principio de mal. Si hay estos dos principios, lo más práctico sería que subieran al ring y a ver quién gana, pero normalmente se gana al mal. Porque entonces, claro, ¿y cómo subsisten? ¿Cómo es que se conviven el bien y el mal? Y esto no... Los cátaros como... Los cátaros. Hay una leyenda, la leyenda que inspiraba a los maniqueos, que es una gran belleza. Cuenta que la luz... existían dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿no? Y un día los habitantes del reino de las tinieblas vieron al reino de la luz y quisieron penetrar en él y conquistarlo, ¿no? Claro, en el reino de la luz, las entidades que habitaban en el reino de la luz eran incapaces de hacer absolutamente ningún mal, y tuvieron que dejar a las tinieblas que los conquistaran, que los devorasen, para poder mezclarse con las tinieblas, y para que en las tinieblas existiera el germen de la luz, ¿no? Esa es la gran historia del maniqueísmo. El maniqueo es un ser humano que no lucha jamás, ¿no? Que no lucha jamás contra nada, ¿no? Sino que sencillamente deja que todo lo que tenga que suceder suceda, ¿no? Y permite, ¿no? Es decir, muy consciente de que él es luz, ¿no? Permite que las tinieblas le venzan, lo conquisten para poder redimirlas, ¿no? Es decir, este fue la gran aportación, ¿no? La leyenda del maniqueísmo, ¿no? Bien, este es un poco lo que la fraternidad cátara también hizo, ¿no? Es decir, los cátaros, los perfectos, los puros, no jamás respondieron o prestaron combate, ¿no? a las fuerzas de la oscuridad cuando iban a someterles y demás, y ellos se dejaron en su momento someter precisamente para que 700 años después el laurel reverdeciera, ¿no? Que decían entre ellos, ¿no? Entre los cátaros, ¿no? Y bueno, es una enseñanza, ¿no? Es decir, el tema es que el catarismo sí que consideraba la luz como algo totalmente, absolutamente incontaminado, ¿no? Es decir, y que en este mundo es un mundo oscuro, ¿no? Oscurecido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso no es más que una leyenda, que eso no es más que una etapa en el desarrollo, porque el que encuentra ese principio divino en sí mismo, al final resulta y encuentra el principio divino en sí mismo y realiza el principio divino en sí mismo, resulta que, como decían los rishis de la India, ¿no? Es decir,
ya no veo claridad, ¿no? Por eso hablaba del Ramana Maharshi, una santa a la que le tengo particular admiración y devoción, ¿no? Que es Rima Anandamayi. Ella decía, cuando tú has realizado Atman, ves a lo divino, lo ves en todas partes. Y ese es el objetivo, ¿no? El maniqueísmo es una etapa, ¿no? Mientras haya tinieblas, habrá lucha, ¿no? Es decir, pero el siguiente paso, el final, es que en realidad no hay más que una cosa, que es el Brahman y el Brahman eterno. Y la eternidad, y Dios crea la eternidad, y de la eternidad procede el cosmos, y del cosmos el tiempo, y del tiempo las generaciones, como decía Hermes, ¿no? Pero todo surge del uno y todo regresa al uno, ¿no? Y es la posibilidad de ver el uno en todas las cosas, ¿no? Es decir, ese es el verdadero objetivo, ¿no? Que de alguna manera, y como veo muchas cabezas afirmando, claro, ¿no? Y es verdad, es decir, es lo que nos toca ahora, ¿no? Ver ese único cuerpo espiritual del que todos formamos parte, ¿no? Es decir, con el que existía, ¿no? Que hay que ver, hay que releer toda esa historia de los Rosacruces, comprender de los Rosacruces los diferentes movimientos, porque la sociedad teosófica es la madre y la matriz de muchísimos movimientos espirituales, ¿no? Es decir, hay que comprender esos. Obviamente cada uno está donde está y le toca el trabajo que le corresponde, y ese trabajo que le corresponde es el que sin duda le va a conducir a su realización, a la realización del Atman en sí mismo, ¿no? Es decir, en 1, 2, 3 o 4.000 encarnaciones. Pero es aquí donde, como teósofos, donde hay que trabajar, y hay que trabajar con intensidad. Ahora, hemos de ir también a ver a los demás como hermanos, ¿no? Es decir, Anandamayi decía, hay muchos caminos, pero en realidad no hay ninguno, ¿no? Es decir, porque si lo divino si lo divino tuviera que realizarse, no sería lo divino, ¿no? Lo divino no tiene que realizarse, está y siempre ha estado, ¿no? Pero bueno, el ser humano actualmente no tiene los vehículos desarrollados, o sea, no tiene la capacidad de realmente vivir eso así. Podemos hablar, yo lo puedo explicar aquí, todo, qué bonito, qué bien, cuánto sabes, ¿no? Es decir, pero no sé, es decir, porque yo no veo lo divino en todas las cosas, ¿no? Ese es mi objetivo, el día que lo vea. Bueno, es decir, pero tenemos que decir que hay que trabajar. No lo dirás, ya serás. No estaré aquí haciendo publicidad. No, pero el tema es este, ¿no? Es decir, claro, todos estos, tanto el discurso dualista como el discurso monista, tienen sus trampas, porque uno al final se puede quedar demasiado encerrado en los discursos. Y el problema actualmente que tenemos, unos con otros y unos frente a otros, es que estamos encerrados en nuestro discurso. Y nuestro discurso nos impide ver y comprender que hay muchos caminos, pero en realidad no hay ninguno, ¿no? ¿Qué más cosas? De Montserrat. ¿Qué? Sí, perdón. ¿Quién me está preguntando? El micrófono. Perdón, ¿puedes explicar lo de Montserrat, que has dicho que podíamos hablar? Gracias. Es el librito de las conferencias de Neuchâtel, en las que se explica la personalidad de Cristian Rosacruz, y sobre todo hay una en la que se explica la encarnación precedente a Cristian Rosacruz. Bueno, estos son muertos, ¿no? No se vuelve a sentar. ¿Sí? Bueno,
antigüedad. No. No, es que me Como gusta. si fuera un siglo XX. Me inspira mucho. Malaya, que me va a hacer pasar. Bueno, dijo Steiner, no quiso decir dónde había tenido lugar el encuentro ese misterioso de los 12 sabios en Europa, en algún lugar de Europa, dice, ¿no? Y no quiso decirlo porque dijo, bueno, mira, si los alemanes probablemente lo interpretarían como una cosa alegórica o lo que fuera, ¿no? Es decir, pero los ingleses estarían organizando excursiones ya para ir a conocerlo, el sitio y tal, y establecer allí cualquier... Es decir, que, de hecho, evitó que la gente mistificara un poco sobre él. ¿Por qué decía yo lo de Centro Europa? Porque esa historia de la encarnación precedente a Cristian Rosacruz, del niño este que vivió 14 años y que transformó el carbón de su cuerpo y realizó el cuerpo búdico, está inspirado en un poema de Goethe que se llama Die Geheimnisse, los misterios. Y precisamente ahí es donde Goethe explica, Steiner hace la lectura del poema de Goethe, hace la lectura esotérica del poema de Goethe y entonces explica esa personalidad misteriosa de ese niño de 14 años. Pero sí que es cierto que Goethe escribe un poema que se llama Los Misterios, en el que habla de que una persona llega a una montaña o en unas campanas, llega a una especie de templo en el que hay una rosa y una cruz, ¿no? Y entonces le abre una especie de monje ermitaño que está ya con otros 11 compañeros llorando la muerte de su maestro, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante el poema de Goethe, ¿no? Y curiosamente alguien le preguntó a Goethe dónde había tenido lugar o en qué se inspiró tal, qué montaña era esa, ¿no? Y Goethe le dijo, es una especie de Montserrat tal, muy inspirado en las de tal. Lo que sucede es que Goethe había leído las descripciones, él no había estado en España, él viajó por Italia y demás, Goethe, pero en España no estuvo. Sin embargo, hubo historiadores de la naturaleza, ¿no?, que escribía mucho en su época, que era un tal von Humboldt, que había estado aquí en España y había conocido Montserrat y hizo unas descripciones muy vivas de Montserrat que por lo visto inspiraron a Goethe para escribir ese poema. Y por eso decía yo lo de Montserrat. Entonces, bueno, con mi curiosidad insaciable, ¿no?, me estuve cotilleando un poco de lo que había habido en Montserrat antes del monasterio y tal, y parece ser que en la antigüedad habían habido 2 ermitas allá, ¿no? Además, Cataluña es un centro en esa época, en el siglo XI, XII, XIII, bastante especial. También hubo una escuela de calvinistas en Girona en la que había también 12 miembros en torno al rabí Nachman, Bonastux Aporta. Había bastantes historias que bueno, no sé, es decir, podía ser eso. Por eso comenté lo de Montserrat un poco para que me hicieras la pregunta. Pero sí, él lo deja así como muy misterioso y bueno, es decir, cuando uno va desentrañando misterios y tal, ¿no?, leyendo y leyendo, pues encuentra explicaciones curiosas, ¿no?, como esta. Bueno, yo me gustaría añadir una cosa. Chrétien de Troyes, que fue un poeta medieval, hablaba de una montaña que se llamaba Montsalvat. Montsalvat era el lugar donde estaba el castillo del Grial. Por derivación del nombre, Montsalvat fue Montserrat. Bueno, ellos lo interpretaron como Montserrat. Y quería decir una cosa, un dato curioso. En la Enciclopedia Británica de 1919 se dice que Montserrat era el castillo